En el año 2002, Woody Allen recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Cuando fue a recibirlo, dijo con su característico y flemático humor: "No merezco este premio, pero tengo diabetes y tampoco la merezco". Y es que el cineasta americano es uno de los más de 400 millones de diabéticos que hay en el mundo. Hoy te vamos a contar en qué consiste esta enfermedad y qué podemos hacer para luchar contra ella. La diabetes es una enfermedad que está descrita desde mucho antes de la era cristiana. Ya se hablaba de ella hace más de 3.500 años e incluso se aplicaban tratamientos para combatirla en el antiguo Egipto. Esta enfermedad se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, debido, la mayoría de las veces, a que la proteína encargada de controlar estos niveles, la insulina, no es producida o no es utilizada de manera correcta por el organismo. Pero para intentar entender un poco mejor cómo funciona la enfermedad, vamos a explicar qué es la glucosa, por qué es necesaria y por qué resulta fundamental mantener a raya sus niveles. Empecemos por el principio. La glucosa es un hidrato de carbono, con una fórmula no demasiado compleja y suele decirse que es la molécula orgánica más abundante. Solo tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Y en la naturaleza, las plantas y otros organismos son capaces de sintetizarla a partir de agua y dióxido de carbono. Pero para nosotros, los humanos, así como para el resto de animales, es imposible llevar a cabo esta sencilla reacción. Así que la manera fundamental de obtener glucosa es mediante la ingesta de alimentos que la contienen o que contienen otros productos que en nuestro organismo puede dar lugar a la glucosa. En cualquier caso, lo que tienes que tener en cuenta es que la glucosa es fundamental en nuestra dieta, ya que esta molécula es la fuente principal de energía para las células. Vendría a ser el combustible de nuestro organismo. Así que resulta importantísimo tomar la cantidad adecuada de alimentos que nos aporten la suficiente glucosa, como para que queden cubiertas nuestras necesidades energéticas de cada día a día. Una vez ingerida, la glucosa va a ser distribuida por todo el cuerpo a través de la sangre, pero tan perjudicial como la ausencia de glucosa puede resultar un exceso de esta. Por eso, cuando la concentración de glucosa en sangre excede unos límites, el páncreas, un órgano que se encuentra justo detrás del estómago, se encarga de producir una hormona que conocemos como insulina. En realidad, no es todo el páncreas el encargado de producir la insulina, sino que lo hacen unas células concretas que se encuentran en unas glándulas con forma de pequeños racimos llamados islotes de Langerhans. Aquí es donde tiene lugar la producción de insulina. Bueno, aquí es donde tiene lugar la producción de una hormona no madura que tendrá que ser procesada para dar lugar, después de una serie de reacciones, por fin a la insulina. Pero, ¿qué puede pasar? Pues que haya algún tipo de fallo en el páncreas que haga que se produzca poca insulina o que aunque el páncreas funcione bien, el organismo no haga un uso adecuado de esta. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Efectivamente, un aumento en los niveles de glucosa y la aparición de la enfermedad conocida como diabetes. Cuando esto sucede, y llevándolo al extremo, las consecuencias pueden ser dramáticas, desde pérdida de la visión, que puede llegar a la ceguera, hasta fallos en el sistema renal o en el sistema circulatorio. Pero bueno, esto no sucede de la noche a la mañana. Antes de llegar a estas situaciones, el exceso de glucosa suele advertir con una serie de síntomas como son la producción excesiva de orina, la pérdida de peso sin motivo o una gran sensación de hambre y de sed. Aunque, al final, un simple análisis de sangre será el que nos diga cómo están nuestros niveles de glucosa. Por suerte, hoy en día contamos con un buen número de tratamientos que intentan restaurar los niveles normales de glucosa. Pero, como siempre, estos tratamientos tienen que ser complementados con una dieta adecuada y el ejercicio físico. Por otro lado, hay que tener en cuenta que no todas las diabetes son iguales. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud habla de 3 tipos de diabetes. Por un lado está la diabetes mellitus tipo 1, que la sufren en torno al 10% de los diagnosticados como diabéticos, y que se produce porque se destruyen las células encargadas de producir la insulina. Esta diabetes suele aparecer en gente joven, y a estos enfermos suele llamárseles insulino dependientes. Luego está la diabetes mellitus tipo 2, que es la que sufre el 90% de los diabéticos. Este tipo de diabetes suele presentarse en la edad adulta, y la causa ya no es que no haya insulina porque no se produzca, sino que ésta no lleva a cabo su función. Este tipo de diabetes suele estar asociada al sobrepeso, a una mala dieta y a la falta absoluta de actividad física. Así que si aparece, lo primero que tendremos que hacer es modificar nuestro estilo de vida. Aunque a veces no será suficiente con esto y habrá que tomar fármacos que, por ejemplo, aumenten la sensibilidad de nuestro cuerpo a la insulina.
Por último, existe un tercer tipo de diabetes conocida como diabetes gestacional y que aparece en el embarazo. Los valores de glucosa en este tipo de diabetes no suelen ser tan altos como el de los otros dos tipos, pero sí que habrá que estar alerta, ya que tanto las embarazadas como sus futuros hijos tienen un mayor riesgo de padecer en el futuro diabetes de tipo 2. Pero en principio no es una diabetes que deba preocuparnos demasiado, ya que suele ser transitoria y desaparece después del parto. Las causas para sufrir diabetes tienen una doble componente, genética y ambiental, y no está muy claro cuál es el peso de cada una de ellas. Pero lo que sí podemos asegurar es que unos hábitos de vida saludables ayudan a retrasar su aparición, en la mayoría de los casos, y mejoran la evolución de la enfermedad en todos ellos. La Organización Mundial de la Salud avisa de que la diabetes es una enfermedad que va en aumento y no hay que bajar la guardia.